La Epístola Universal de Santiago. ¿Qué consecuencias generan las ganancias fraudulentas y el uso indebido de las riquezas? ¿Qué lugar ocupa la paciencia en los que esperan la segunda venida de Cristo? ¿Qué bendiciones traen la oración intercesora y la evangelización? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos llegando al final del estudio de la Carta de Santiago. Antes de continuar, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, para suplicarte que tú nos guíes, nos dirijas a lo largo del estudio del capítulo 5 de Santiago, que podamos entender cada perla, cada verdad que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El estudio de la Biblia es una tarea diaria del cristiano. Estudiarla, meditar, reflexionar, escudriñarla, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Las perlas deben ser extraídas por cada adorador, por cada estudiante. Compartamos la palabra de Dios, invitemos a las personas a estudiarla. Gracias a ustedes por acompañar el estudio diario. Gracias porque me permiten llegar a sus hogares y también gracias por compartir la palabra. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es interpretar la Biblia como se nos ocurra. El propósito es entender y sobre todo encontrar esa perla, esa enseñanza que ha de enriquecer nuestra vida espiritual, que nos ha de ayudar a comprender, a conocer mejor a Dios. Los versículos del 1 hasta el 6 de este capítulo 5, el apóstol Santiago lanza advertencias contra las ganancias fraudulentas. Nos advierte contra el uso indebido de las riquezas. Hay quienes sostienen y están convencidos que todo lo que tienen es de ellos. Olvidan que quien les da es Dios. Dice el Señor en el libro de Ageo: mía es la plata, mía el oro. En los Salmos dice: si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, sino todo es mío. Vamos ahora ricos, dice el apóstol. Es un claro reproche. Miren que en el capítulo 4, versículo 13, ya hemos encontrado nosotros un reproche. ¿Cuál es ese reproche? Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos allí un año y estaremos y ganaremos y venderemos, comerciaremos, negociaremos. Y ahora dice el apóstol: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Lloren, aúllen. Y lo que viene a continuación nos recuerda lo que Jesús enseñó. Dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Los ricos, aquellas personas que han sido favorecidos con el poder adquisitivo, con el dinero. ¿Y qué sucede con estos ricos? Dice: lloren, aúllen, porque todo lo que han acumulado están podridas, están comidas de polilla. Jesús dijo: hagan riquezas, pero no hagan riquezas donde el ladrón hurta, donde la polilla
destruye. Hagan riquezas en los cielos, donde su tesoro está asegurado, donde no hay pierde, no hay ladrón, no hay polillas, no hay nada. Allí no se pudre nada. Pero estos ricos han hecho tesoros. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la actualidad? La gente cada vez quiere más y más y más. Hemos visto en el estudio anterior la codicia, la ambición. Quieren y nunca sienten que tienen lo necesario. Hay personas que han acumulado fortunas, que dicen algunos entendidos que ni 500 ni 1000 vidas les alcanzarían para gastar todo lo que han acumulado. Y hay quienes acumulan y acumulan riqueza y no disfrutan de esas bendiciones que Dios les ha dado, y mucho menos comparten esas bendiciones. ¿Cómo administra usted las bendiciones que Dios le ha dado, las riquezas que Dios le ha dado? Recuerde el juicio de las naciones registrado en Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25? Las riquezas deben servir, ¿para qué? Para ayudar a los hermanos más pequeños de Jesús. Y en la carta a los Efesios el apóstol Pablo dice lo mismo. Trabajen, trabajen para que cubran sus necesidades y para que puedan ayudar, apoyar al que menos tiene. Pero aquí estos hombres, estos ricos, como sucede con mucha gente, acumulan. Como aquel rico que tras una cosecha muy fructífera, en lugar de pensar en dar, en compartir, pensó en agrandar sus graneros. El rico insensato agrandó sus graneros, acumuló todo lo que había cosechado y ahora se disponía a descansar y a disfrutar de la riqueza que había obtenido. ¿Y qué sucede? Ese día iba a morir. Es lo que sucede. Entonces estas riquezas, las riquezas en el antaño eran pues las cosechas, los animales, el dinero. No había los billetes que hoy en día conocemos nosotros. Se habían podrido. Habían sido comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Todos negros, atacados por la intemperie, enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Su moho. ¿Qué quiere decir que su moho testificará contra vosotros? Está guardado. En lugar de darle un buen uso, en lugar de permitir que esa riqueza sea compartida, está acumulado, está guardado. El deslustre del oro y la plata, de las riquezas del opulento, demuestra que no se han usado desde hace largo tiempo. Comparemos con el caso del hombre de la parábola de los talentos que ocultó en la tierra su único talento. Imagínense, enterrado en tierra, enmohecido. Y dice, ese moho testifica contra ustedes. Ese moho habla lo mal que ustedes están actuando. No sé si usted es de los que ha sido bendecido abundantemente con riquezas, con dinero, o tiene lo necesario. Pero recuerde siempre, lo poco o lo mucho que hemos recibido de Dios, debiéramos utilizarlo para cubrir nuestras necesidades básicas, para cubrir las necesidades de los seres queridos. Hay que velar por los de casa. Recuerden lo que dice el apóstol. Quien no vela por los suyos es como un incrédulo. Y además, en la medida de las posibilidades, siempre debiéramos tener algo para los hermanos más pequeños de Jesús.
Vuestro moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Esa herrumbre, ese moho, implica la destrucción de posesiones materiales y también del cuerpo y del alma. El egoísmo es uno de los pecados que nos va a condenar al fuego. Es uno de los pecados que nos va a llevar a la perdición. Es uno de los pecados. Muy pocos consideran que la avaricia, el egoísmo son pecados. Algunos lo han normalizado y justifican el hecho de acumular para sí y querer más con hay que prevenir, hay que guardar pan para mayo. Es bueno ser prevenidos, es bueno guardar pan para mayo, pero no a costa de volvernos avaros, codiciosos, egoístas, fríos, indolentes. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Quizás usted haya conocido a alguna persona, alguna familia, o quizás se está dando en su propia experiencia personal. Hay casos, situaciones de personas que ahorran para los días postreros, que ahorran para su vejez, pero no tienen para el presente. ¿Tiene sentido guardar para la vejez cuando no se tiene para el presente? No tiene sentido, porque la vida hay que vivirlo cada día. Es bueno y necesario ahorrar, proveer, prever para la vejez, pero no a costa de pasar apuros y necesidades en el presente. Hay gente que incluso deja de comer para ahorrar. ¿Qué sentido tiene? Si pierdes hoy la vida, ¿qué sentido tiene todo? Habéis ahorrado para los días postreros. ¿Se dan cuenta? Es bueno ahorrar, es bueno guardar, pero no a costa de sacrificar el presente, no a costa de sacrificar la ayuda para con los nuestros, la ayuda para con los hermanos más pequeños del Señor. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ese es otro de los problemas muy actuales. Hay personas que hacen trabajar a las personas y no les pagan. Pasa una semana, un mes, no les pagan. Incluso hay instituciones que hacen trabajar a las personas y no les pagan. Eso no está bien. Si usted es uno de los empresarios, es una de las personas que contrata personas para darles trabajo, págueles conforme a lo que está convenido, conforme a lo que han acordado. ¿Recuerda la parábola de la hora undécima? El dueño salió a buscar obreros y les habló claramente cuánto les iba a pagar. Y cuando llegó el momento de pagar, les pagó lo que les había dicho. A los que ya llegaron mucho tiempo después, que no iban a cumplir el jornal completo, les dijo, les voy a pagar lo que sea justo. No es bueno hacer trabajar a las personas y no pagarles. Eso no está bien. Estamos hablando de hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres que viven para el Señor. No estamos hablando de gente de afuera. Hay lamentablemente muchos que se precian cristianos que no pagan a los obreros, a los trabajadores, a los empleados en el momento que deben de pagar. No se les ha pagado y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
Dios siempre vela por el más débil, por aquel que sufre injusticias. Pero también vayamos al otro lado. Hay obreros, hay personas que tras haber acordado un precio, una paga, se la pasan quejando, se la pasan hablando contra el empleador. Si usted ya acordó un monto, respete. Si usted ya acordó una paga por un determinado servicio, cumpla con ese servicio. Así de sencillo, cumpla con ese servicio. ¿Cuáles son las condiciones que le han puesto para que usted empiece a trabajar en un lugar? Respete esas condiciones. Hay muchos que se van a las huelgas sin haber cumplido las condiciones básicas con las cuales ingresaron al trabajo. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. No pagan a sus trabajadores, pero son disolutos. ¿Quién es una persona disoluto? Aquel que está entregado a los placeres. Gasta en placeres, ¿no? En banalidades. No pagan, no cumplen con sus responsabilidades, pero gastan en placeres que no están justificados. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. En la versión Jerusalén dice, hartado vuestros corazones. El propósito de una vida disoluta es complacer cada deseo o cada capricho. El egoísmo fomentado es embriagante y los que lo fomentan nunca se sienten satisfechos. Por lo tanto, dice, habéis engordado vuestros corazones, como en el día de la matanza. El día del ajuste de cuentas se aproxima para todos, el día de la matanza. Buenos o malos, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Una vida alimentada con la complacencia propia es como una oveja que es engordada para el matadero. En el Antiguo Testamento esta frase es sinónimo de día de juicio. Jeremías capítulo 12, versículo 3 y el mismo Jeremías capítulo 25, versículo 34. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Como ha sucedido en todos los siglos, con frecuencia la riqueza de los poderosos distorsiona decididamente los procedimientos de la justicia. Esto era lamentablemente cierto en los tiempos bíblicos. Y miren, Santiago no está hablando a los impíos. Santiago no le está escribiendo a los que están fuera de la iglesia. Él les está escribiendo a los que están dentro de la iglesia. El mensaje de la Biblia no es para los que están fuera, es para los que estamos dentro de la iglesia. Y es lamentable que esos pecados, que esas prácticas injustas sean hechas por los miembros de iglesia. Y allí viene una vez más aquello de los que son trigo y los que son cizaña. Y esas personas son los que dan una mala reputación al nombre de Dios, a la iglesia de Dios. Y los impíos se toman de eso para decir, mejor no me reúno, no me congrego a nada y vivo mi vida y no estoy envuelto en todo esto. Desde el asesinato de Abel, Génesis 4:8, hasta el fin del tiempo, la mano de los opresores egoístas ha infligido desgracias a los inocentes y a veces hasta la muerte. Lamentablemente, hay muchos inocentes que han muerto. Y dice, y él no os hace resistencia. El testimonio de estos justos condenados y maltratados se presentará en el día del juicio como una terrible condenación
contra todos los opresores. El cristiano ha entendido aquello de mía es la venganza, yo pagaré. Aunque a veces no vemos la justicia a la mano de Dios aquí en esta tierra, Dios hará juicio en el momento indicado. Nunca dejemos de confiar. Nunca dejemos de esperar en el Señor. Y precisamente el mensaje que continúa va en esa línea. La paciencia es necesaria hasta que venga Cristo. Así como leemos nosotros en 2 de Timoteo 2:13, que si nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel de la misma manera que si los demás son injustos, si los demás son abusivos, nosotros no debemos caer en el mismo pecado. Debemos aprender a mantenernos consecuentes a nuestras creencias, consecuentes a nuestra fe. Por tanto, dice Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Como les he venido mencionando, la paciencia no se agota. La paciencia tiene un objetivo, tiene un blanco. La paciencia espera, espera con esperanza hasta conseguir lo que se le ha prometido, lo que espera. Tened paciencia hasta la venida del Señor. En vista de la vindicación final de los justos, cuando vuelva Cristo, Santiago insta a sus hermanos en la fe a tener paciencia frente a las provocaciones y a no desanimarse. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Eso es paciencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo desarrolla su paciencia? ¿Cómo manifiesta su paciencia el labrador? Siembra y espera todo el proceso que lleva a ese grano hasta el día de la cosecha. Viene la lluvia temprana, que sirve para sembrar. Viene la lluvia tardía, que sirve para madurar el grano, para que se dé la cosecha. ¿Se dan cuenta que la paciencia es esperar hasta lograr el fruto, el resultado? Insisto, la paciencia no se agota. Lo que se agota es el soportar. Lo que se agota es el estar ahí, ¿no es cierto?, callado, resistiendo, esforzándonos ahí, ¿no? Bueno, una vez más y otra vez más hasta que estallamos. Quien es paciente sabe que va a llegar. Y los que esperamos la segunda venida de Cristo, hemos de esperar hasta ese día. Y allí entra las palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta la venida del Señor, ese será salvo. Eso es paciencia. ¿Qué hace el agricultor? Desde que siembra, espera hasta el día de la cosecha. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmar el corazón, establecer, sostener. Dios fortalece el corazón, como dice Primera de Tesalonicenses 3:13, pero nos pide que cooperemos con Él en esa obra. Recuerden, la paciencia es ejercida por cada uno de nosotros. Tú eres libre para decidir si vas a esperar o no vas a esperar. El libre albedrío. Afirmad vuestros corazones, decídete, comprométete, reafirma cada día tu esperanza, reafirma cada día tu espera, reafirma cada día tu fe. Y entonces vas a esperar. Y no olviden, hoy es el día, no mañana. Hoy es el día de ejercer esa paciencia, porque la venida del Señor se acerca. Si en los tiempos del apóstol
se hablaba de que la venida del Señor se acerca. En nuestros días, esa venida cada vez está más cerca. ¿Y cómo lo sabemos? Por las señales que Jesús describe en Mateo capítulo 24. En el versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Cómo es esto? No se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. Un gemido contra otros, dice otra versión, sería una murmuración algo reprimida de impaciencia o de condenación. Ya no puedo más, ya no doy más. Esto es mucho para mí. Aprendamos a confiar. Y miren, vale la pena quejarse, pero entre tú y Dios. Vale la pena mostrar lo que hay dentro, entre tú y Dios. No podemos ocultar nada a Dios. Si nos sentimos débiles, dile a Dios. Si te sientes desanimado, dile a Dios. Si te sientes sin fuerzas, dile a Dios. Pero entre tú y Dios. No se lo digas delante de todos, porque hay muchos que son débiles. Hay muchos que recién están aprendiendo a caminar, o muchos que están ya tambaleantes y al escuchar tus quejas pueden simplemente abandonar la esperanza. No os quejéis unos contra otros. ¿Tienes quejas? Hazlo directamente a Dios. ¿Recuerdas Jeremías? Jeremías un día estuvo muy golpeado, se sintió muy desanimado y se dirigió a Dios y le dijo: Señor, yo he decidido ya no más, ya no voy a hablar más de ti, porque desde que yo te sigo he sido golpeado, ¿no? Me han perseguido. Miren lo que dice Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, vi en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Se da cuenta? Sí, puedes quejarte, pero entre tú y Dios. Dile todo lo que sientes. Te sientes chasqueado, defraudado, desanimado, dile, pero entre tú y Dios, para que no seáis condenados, para que esa queja, esa crítica, no genere desánimo en los demás. Quejarse y criticar es una falta tan grave como la condenación directa y revela un espíritu carente de amor hacia Dios, hacia nuestros semejantes. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez. El Padre ha confiado a su Hijo el juicio de este mundo, como dice Juan 5:22, 5:27. Él está delante. Santiago destaca la inminencia del advenimiento y que los tiempos exigen que el carácter esté preparado para el encuentro con el Señor. No hay tiempo para buscar faltas en otros. Insisto, es normal lamentarnos, es normal pasar por un periodo de desgano, de desánimo. Pero esa pelea hazlo con Dios. Tú a solas con Él. Jeremías lo hizo. Y después él entendió. ¿Y qué dice? No obstante, dice, había en mis huesos algo metido, algo ardiente que quemaba allí. Quise resistirlo, pero no pude. Y él continuó cumpliendo con su labor
de profeta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre de Dios. Ahora Santiago va a mencionar algunos ejemplos, como el caso de Elías. ¿Cómo es que esos hombres, en medio de la aflicción y de la paciencia, se mantuvieron? Miren, recordará usted la historia de Elías. Ahora vamos a ver. Pero él llegó un momento en que se sintió desanimado. Todo lo que se escribió, dice Romanos 15:4, se escribió para nuestra edificación, para darnos esperanza, para nuestra instrucción. ¿Cuáles son estos profetas? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados a los que sufren. Y aquí el apóstol está tomando como referencia Mateo 5:3. Feliz, bienaventurado, dichoso. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1? ¿Recuerdan capítulo 1, versículo 2? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A Santiago le quedaba claro que las pruebas, las aflicciones, forman parte de la vida del cristiano, forman parte de nuestro día a día. Y ahora pone el ejemplo de, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La semana que está cerrándose, la semana pasada hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job en la lección. ¿Y cómo es que la fe de Job es probada? Satanás acusa a Job de servir a Dios por interés, porque lo ha protegido, porque lo ha bendecido, ha puesto un cerco alrededor de él. Y como el nombre de Job había sido cuestionado, como la fe de Job había sido puesto allí en debate, Dios dice, te permito que lo pruebas. Y Job fue probado. Job nunca supo qué es lo que había pasado, por qué él pasó todo eso, pero sí se dio cuenta que si Dios permite algo, si Dios hace algo, es para el bien de cada uno de nosotros. Y por eso al final de su experiencia Job dice, antes de oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Durante su agonía, Job en muchas ocasiones quiso pelear con Dios, quiso presentarse ante Dios para exponer su causa. Pero después, cuando Dios le responde y le hace preguntas, él reconoce que no entiende bien el conflicto cósmico, pero que sí sabe que Dios lo ama, sabe que Dios es su redentor. ¿Recuerdan Job 15 o 19? Yo sé que mi redentor vive. Y por eso dice, y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Job entendió que Dios es misericordioso y compasivo, a pesar de haber perdido todos sus bienes, a pesar de haber perdido a sus 10 hijos, a pesar de haber perdido la salud, entendió que Dios es compasivo y misericordioso. Necesitamos nosotros desarrollar una conducta apropiada. Como cristianos necesitamos vivir el Evangelio, que nuestras acciones, nuestros actos, revelen el poder de la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué no debemos jurar? ¿Saben por qué no debemos jurar? Porque lamentablemente nosotros somos cambiantes. Como dice Santiago, somos personas de doble ánimo. Hoy podemos estar seguros de algo, pero mañana ya no. O ni siquiera mañana, sino pasado unos minutos, unas horas, ya
podemos estar cambiando de parecer por las cosas que suceden, por las cosas que vemos. Todo cristiano, toda cristiana debe aprender a darle valor a su palabra. No debe tener necesidad de jurar para que le crean. En la medida que nosotros seamos personas que cuando dice sí es sí y cuando dice no es no, la gente aprenderá a creer en nosotros, la gente aprenderá a conocernos, la gente aprenderá a darle valor a nuestra palabra. Pero somos nosotros los que tenemos que darle el valor a nuestras palabras. Hay quienes necesitan jurar para que les crean. Juran en el nombre de la mamá, de los hijos, para que les crean. No necesitas tanto juramento para que te crean. No necesitas tanto juramento para que tus palabras sean considerados como una verdad. Simplemente debes darle valor a tu palabra. Por eso, antes de hacer una promesa, como dice Eclesiastés 5, piénsalo. No te apresures. No hagas promesas. No hagas promesas. Pero una vez que ya lo pensaste bien, lo consideraste bien, como dice el Salmo 15, una vez que diste tu palabra, cumple, aunque vaya en perjuicio tuyo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Aquí el salmista está tomando un proverbio, ¿no? El proverbio dice que cuando uno está triste, ¿no?, y alguien le canta una canción, es como si estuviera poniendo sal sobre una herida. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cuán poderoso es la oración? ¿Cuánto puede ayudar la oración a una persona que está afligido? Santiago menciona a menudo que es inevitable hacer frente a dificultades y problemas en esta vida. Los cristianos también se afligen, los cristianos también lloran, sufren. Y eso lo vemos en la vida de los hijos de Dios, de los profetas, en la vida del pueblo de Dios. Pero ahora dice, haga oración. La oración es la respuesta adecuada. En vez de murmurar en medio de la aflicción o de prorrumpir en juramentos, la oración equilibra y permite ver con claridad tanto en el sufrimiento como en el gozo. El Señor espera que recurramos a Él cuando estemos en la adversidad. No esperemos situaciones extremas para ir a Dios. ¿Recuerdan la historia de la mujer que sufría flujo de sangre? El Evangelio dice que esta mujer, antes de ir a Jesús, gastó todo su dinero en médicos, y cuando los médicos no pudieron sanarle y cuando se quedó sin recursos, entonces recién vio a Jesús como la solución a su problema. No esperemos que eso llegue. Recurramos al Señor en todo momento. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si alguno está gozoso, el plan de Dios es que los miembros de iglesia vivan vidas serenas y gozosas. Proverbios 15:13, ¿recuerdan? El corazón alegre hermosea el rostro. Hechos 27:22, ¿recuerdan a Pablo y Silas? Allí en prisión cantando. En medio de los problemas de la vida, los cristianos pueden estar seguros de la gracia y del consuelo de Dios que los sostiene. Y por lo tanto, cante alabanzas, prorrumpa en alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Enfermo. La enfermedad lamentablemente cada vez más aumenta. Nuestros propios usos y costumbres, nuestro propio estilo de vida abre las puertas a muchas enfermedades. El que padece dolencia física, el que está enfermo, dice, ¿hay algún enfermo?
llame a los ancianos. ¿Para qué? Para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La costumbre en nuestros tiempos es que se unge cuando alguien ya está moribundo. Pero aquí no habla de estar moribundo. Aquí habla simplemente de estar enfermo. Oren por él y únjanle. Orar por él, la oración intercesora, orar por la salud de esa persona. La oración genuina es una manifestación del esfuerzo humano. Esa oración por salud, esa oración por sanidad, debiera darse. Es la promesa del Señor. Oren, dice, ungiéndole con aceite. Es evidente que la iglesia primitiva no atribuía ninguna eficacia sacramental a la ceremonia del ungimiento, aunque posteriormente la iglesia empleó lo que se suponía que era óleo santo con el propósito de curar enfermos. Incluso en el presente se dice, ya está moribundo, hay que ungirle, ya está desahuciado, hay que ungirle, con la idea de que ya va a morir o puede producirse un milagro. Pero la oración y el ungimiento, dice Santiago 5:14, es por el que está enfermo. Únjanle, hay que ponerle en las manos de Dios. Pero para ello, la persona enferma debe de dar su consentimiento. Los hombres no son sino instrumentos. Los milagros de la curación y el perdón de los pecados se efectúan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oren, únjanle en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es la oración de fe? ¿Ah? Sin fe, que dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. La falta de fe es un obstáculo para la recuperación de la salud, como lo es para la salvación. Un hombre de fe confía en la sabiduría y en el amor de Dios y procura comprender su propósito. Le vuelvo a repetir, orar y ungir no se trata de aplicarle el ungimiento cuando ya está moribundo. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay una promesa ahí. Salvar y levantar. En el Nuevo Testamento se registran casos de una súbita y milagrosa recuperación de la salud. Mateo 9:22, Marcos 6:56, Hechos 3:7, Hechos 14:8 al 10. Sin embargo, es bueno recordar que no toda persona que ha tenido fe verdadera ha sido sanada. Eso es algo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay personas que dicen si ora se va a sanar. No siempre. El mismo Pablo suplicó en 3 ocasiones a Dios que lo sane del aguijón que tenía y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero sí Dios promete, salvará al enfermo, el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. El proverbio dice, el que encubre sus pecados, su oración también resultan tediosos, son rechazados por Dios. La oración, para ser sincera, debe estar acompañada por la confesión de los pecados conocidos y por el propósito sincero y sin ninguna reserva de poner la vida en armonía, ¿no?, con la voluntad de Dios. Permitir que Dios cree en nosotros el hacer como el querer. Si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y este es el pasaje conocido por muchos. La oración eficaz del justo puede mucho, pero hay que arreglar cuentas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros.
¿Y por qué es necesario confesar nuestras ofensas unos a otros? Jesús habló que una casa dividida está próximo a caer, a desaparecer. Si nosotros no arreglamos cuentas entre nosotros, esa iglesia está débil, ese grupo está débil. Las faltas cometidas deben ser confesadas. Si ha habido ofensas, deben ser confesadas. Se debe buscar siempre la armonía, la unidad. La iglesia debe de estar siempre en ese ambiente de unidad. Confesaos. Si tú has ofendido, has agredido, pide perdón. Y orad unos por otros para que sean sanados. Ahora, las faltas cometidas en secreto deben confesarse solamente a Dios, deben ser confesados en secreto. Los pecados en que se hallen implicados otros o los pecados públicos deben ser confesados a los que han sido perjudicados y los públicos deben ser tratados de forma pública. Una conciencia culpable es una barrera que impide confiar plenamente en Dios y desvirtuará la oración. Por eso, hay que confesar nuestras ofensas unos a otros y entonces sí, en ese ambiente de unidad, en ese ambiente de perdón, oremos. ¿Para qué dice? Para ser sanados. Pero recuerden, no siempre Dios sana. No siempre. Por alguna razón hay ocasiones que no lo hace. No siempre las oraciones reciben un sí. Pablo recibió un no. Moisés recibió un no cuando le pidió a Dios que le dejara entrar a Canaán. La oración eficaz, dice, del justo puede mucho. ¿Qué es una oración eficaz? ¿Qué es eficaz? Aquello que logra su propósito. En la versión Jerusalén no dice eficaz, dice ferviente. Nácar Colunga dice fervorosa, es decir, hecha con fervor. La oración ferviente, la oración fervorosa, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es justo? De aquel que vive de acuerdo a la luz que ha recibido, de aquel que ha arreglado cuentas con sus semejantes. La oración no depende del talento, el conocimiento, la jerarquía, la riqueza o el cargo, sino de la relación que el que ora tiene con Dios. Este no está libre de todo error, pues ni aun Elías era perfecto, pero es justo, porque no se aferra a un pecado conocido. ¿Qué dice Isaías 1:18? Hay que confesar los pecados para estar a cuentas con Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones sujetas a las nuestras, como nosotros, con debilidades, con virtudes, y oró fervientemente para que no lloviese. Oración eficaz, oración ferviente. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero aquí tampoco generalicemos. No siempre Dios dice sí. Y no es porque se nos ocurra. En la misma Biblia encontramos los casos. Pero esa es la promesa. Cuando ores, cree que vas a recibir. Ora fervientemente. Entonces, Dios puede responder como respondió a Elías. Y Elías, con su oración, hizo que no lloviera y que lloviera. Pero, ¿qué encontramos en lo que nos dice Santiago? La oración eficaz del justo. Cerramos el estudio del libro de Santiago con 2 versículos que nos hablan con la misión de la iglesia, que nos hablan con nuestra misión. Todo lo demás que hemos visto tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con los usos y costumbres, con lo que nosotros debemos hacer.
controlar la lengua, ¿no? No acumular riquezas a costa de otros. En estos dos versículos se nos invita a convertirnos en mensajeros de Dios, a ser heraldos de reconciliación. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte. En la versión Palabra de Dios para Todo dice, salvará de muerte eterna un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay personas que por algunas razones, por diversas razones, retroceden y abandonan la iglesia. O hay personas que empiezan a ceder a las tentaciones. Santiago dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte a esa persona, a esa alma, y cubrirá multitud de pecados. Nuestra misión es hacer que las personas se den cuenta que separados de Dios no van a lograr nada. Hacer que las personas se den cuenta que separados de Dios están condenados a la muerte eterna. Nuestra misión es desarrollar el ministerio de la reconciliación. Hay quienes consideran que su misión es ser críticos, es ser juzgadores, es ser inquisidores. Esa no es la misión que Dios nos ha dado. Dios ha puesto en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha llamado para que llevemos a las personas a los pies de Cristo, porque solo en Cristo encontrarán la vida. La carta de Santiago nos desafía a vivir de tal forma que la palabra de Dios sea realidad, que nuestros dichos sean confirmados, corroborados por nuestros hechos. La religión práctica. Que Dios te bendiga. Amén.